Hola. Bueno, empezamos hoy una nueva exploración a fondo Ujú. y vamos a sumergirnos en un material que es sencillamente alucinante. Yo estoy fascinado. Es que es una pasada, de verdad. Yo estoy encantada de estar aquí para analizar esto, porque el texto es muy denso. Exacto. Hablamos de extractos del tercer volumen de una de las sagas de ciencia ficción más icónicas y complejas que existen, Hijos de Dune, de Frank Herbert. Palabras mayores. Totalmente. Y claro, el escenario que nos plantea este texto es un giro radical a lo que cualquiera podría tener en mente si ya conoce la saga. Sí, porque Arrakis ya no es lo que era. Eso es. Ese planeta implacable y letal que todos conocemos como un desierto absoluto, ahora empieza a haber cambios ecológicos que ponen los pelos de punta. Hay lluvia. Exacto. Hay lluvia, hay canales de agua, los famosos kanats, fluyendo a cielo abierto. Hay vegetación verde abriéndose paso en la arena. Es un contraste brutal con el desierto original. Y justo en el ojo del huracán de toda esta transformación global encontramos a dos protagonistas absolutamente inusuales, Leto y Ghanima Atreides. Que fíjate, son gemelos de apenas 9 años. 9 años, madre mía. Pero llamarlos niños sería quedarse cortísimo. Cortísimo. Bajo la regencia de su tía Alia, que es otro personaje tela, estos dos críos son la pieza central del gobierno del planeta más crucial de todo el universo conocido. Es que el gancho de esta premisa es brutal. Sí, Imaginemos por un segundo lo que suponen hacer con los recuerdos, las experiencias, los horrores y las estrategias de miles de ancestros habitando tu mente. gritando y clamando dentro de tu propia conciencia desde el minuto 1 de vida. Literalmente desde el útero. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la complejidad de los gemelos Atreides y este concepto tan oscuro de los prenacidos es verdaderamente el motor psicológico de toda esta historia. Efectivamente, es un punto de partida narrativo que dinamita por completo todo lo que entendemos convencionalmente por infancia. E incluso, si vamos un paso más allá, destruye el concepto de la identidad personal como algo que se forja con el tiempo. Claro, porque no hay tiempo. Ya nacen así. Eso es. El texto nos sumerge en una crisis existencial que es durísima de procesar. Desde un punto de vista puramente analítico, la condición de los prenacidos borra la idea de la mente humana como una hoja en blanco. Ya. Estos gemellos llegan al mundo con una conciencia antigua, pesada y muy cínica. El origen de todo esto, tal y como detallan los extractos, es la saturación masiva de melange. La especia. Exacto. En el caso de Alia fue por su madre, Lady Jessica, y en el caso de los gemellos por Chani. Esa exposición extrema a la especia durante el embarazo provocó que los tres despertaran a la consciencia total dentro del propio útero materno. Madre mía. De golpe heredan memorias genéticas que abarcan milenios. Espera, pero es que si lo pensamos bien, al nacer con esa conciencia ya completamente formada, significa que literalmente nunca han tenido una infancia real, ¿no? Nunca. Ni un solo día. Es decir, un cerebro físicamente inmaduro, un bebé, lidiando de repente con el cinismo, la malicia y la amargura de un político anciano o de un guerrero traumatizado. Menudo panorama. Eso tiene que ser una bomba de relojería psicológica. Esa es una forma brillante de verlo, porque efectivamente es una bomba que en el caso de Alia ya está estallando. Ya la pobre está al límite. Totalmente. La tragedia de Alia es el ejemplo más aterrador y gráfico de lo que sale mal cuando esa marea interna te sobrepasa. Vemos en las fuentes una escena que es visualmente muy poética, pero psicológicamente asfixiante. La escena de la terraza. Esa misma. Alia está paseando sola por la terraza de su ciudadela una mañana. Encuentra gotas de rocío atrapadas en la brizna de hierba, que ya de por sí es un símbolo potente de ese Arrakis que está cambiando. Claro, el rocío en Dune. Impensable antes. Exacto. Pero el texto nos dice que al mirar esas gotas, en cada una de ellas ve reflejado un rostro distinto. Son las multitudes que habitan en su cabeza. Madre mía. Es como vivir en una esquizofrenia constante, pero donde todas las voces son reales y encima tienen agenda propia. Exactamente. Esas multitudes internas no son recuerdos pasivos, son entidades conscientes clamando por su momento bajo el sol, exigiendo vivir a través de su cuerpo. Se menciona un antepasado exigiendo audiencia, alguien llamado Agamenón. Casi nada. Y luego surge algo mucho más siniestro, la conciencia residual del viejo y grotesco barón Vladimir Harkonnen. El varón. ¡Qué horror! Alia intenta resistirse, intenta imponer su voluntad, pero la presión de esa horda es monstruosa. El viejo varón no solo grita, razona con ella, intenta tomar el control sutilmente ofreciéndole una falsa ayuda. Un respiro.
a cambio de un poco de influencia en su mente. Eso es. Y el cansancio de Alia es palpable en el texto. Lo fascinante y a la vez lo trágico es que ella misma sabe que está perdiendo la batalla. Lo fascinante de esto es cómo justifica punto por punto el terror visceral que la Bene Gesserit siente hacia los prenacidos. Tienen una tarde específica para eso. Sí, tienen un término muy cruel pero exacto para esta condición: la abominación. Abominación, claro. Ellas entienden que la mente de un recién nacido, aunque posea una inteligencia infinita, carece de la personalidad individual forjada a base de años de experiencias propias. ¿Qué es lo que nos hace ser nosotros mismos? Exacto. Y esa personalidad forjada es la única barrera capaz de resistir a personalidades adultas dominantes que resurgen de la memoria genética. Temen que un ancestro despiadado como el varón acabe devorando al huésped y tomando posesión de la carne viviente. Básicamente una posesión demoníaca pero genética. Totalmente. Alia es la prueba viviente de que ese miedo está totalmente fundamentado. Pero luego el texto nos plantea un contraste brutal con los gemelos, con Leto y Ganima, porque ellos comparten exactamente esa misma carga, ese mismo abismo en su interior, pero de alguna manera, de momento, logran mantener la cordura. ¿Son más fuertes o más cautos? Saben perfectamente lo que le está ocurriendo a su tía, además. Hay una escena que me parece clave para entender cómo experimentan este fenómeno. Ganima y Leto están hablando, y de repente Ganima accede a un recuerdo compartido de su padre, Paul. En concreto, el momento exacto de la agonizante prueba de la caja de dolor y el Gom Jabbar, con la reverenda madre. Una escena mítica. Mítica. Y el texto deja clarísimo que no es como recordar un dato histórico que leíste en un libro o te contaron. Ganima recuerda el olor a carne quemada, el sudor frío, la amenaza física inminente. El dolor físico reverbera en su propio cuerpo. Es real para ella. Claro, Alia se droga para intentar silenciarlos. Y es contraproducente. Los gemelos mantienen su química limpia para no aflojar las barreras de su mente y mantener a raya a la horda. Pero claro, eso plantea un dilema filosófico enorme sobre la identidad que se puede pensar largo y tendido. Si alguien en su cabeza tiene acceso a los recuerdos vivos de decenas de miles de personas, con todos sus secretos más oscuros, sus historias de amor pasadas, sus crímenes inconfesables, ¿dónde se traza la línea? Es muy difícil. ¿Dónde termina verdaderamente el pasado colectivo y dónde empieza la individualidad real de Leto o de Ganima? Es una carga aplastante. Lo es. Viven rodeados de multitudes en su cabeza, pero al mismo tiempo están condenados a una soledad absoluta, porque nadie más en el universo puede entender lo que sienten. Solo ellos dos. Es una de las exploraciones más agudas de la soledad en la ciencia ficción, te lo aseguro. Y hay que sumar a esto que esta lucha interna no ocurre en el vacío de un laboratorio. Todo este sufrimiento psicológico se desarrolla sobre un tablero de ajedrez político que no perdona el más mínimo error. Y fíjate, entramos en un terreno político pantanoso. Hacemos un inciso importante para quien nos escucha. Al analizar estas facciones en liza, ya sea la inmensa maquinaria burocrática y religiosa que Aliad ha construido o las intrigas imperiales de la Casa Corrino, somos puros observadores. Exacto. Somos neutrales. Aquí no tomamos partido por nadie ni juzgamos qué bando tiene la razón moral. Nuestro objetivo es única y exclusivamente diseccionar los movimientos estratégicos narrados en el texto original. Dicho esto, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, damos un salto temporal y espacial hacia Salusa Secundus. El planeta prisión. Eso es. Aquí se nos revela un complot frío y sangriento liderado por la princesa Wensicia Corrino y su mano derecha Tykanic. Básicamente están preparando el terreno para recuperar el trono que los Atreides les quitaron. Y la metodología que eligen es escalofriante por el nivel de cálculo que conlleva. El texto nos detalla la preparación de un arma biológica aterradora. Los tigres Laza. Madre mía, los tigres. Hablamos de felinos gigantes, traídos desde Salusa Secundus, con un pelaje acanelado y garras retráctiles afiladas como navajas. Pero no son simples bestias salvajes. ¿Qué va? Han sufrido una alteración quirúrgica y genética brutal. Llevan servoestimuladores implantados directamente en el cerebro. No actúan por instinto, actúan por control remoto. Son esclavos letales teledirigidos para responder a estímulos muy específicos. Es decir, han convertido a unos depredadores alfa en drones asesinos programables. Y la escena de prueba que nos describe el texto es telita. Es una de las escenas más macabras de estos extractos. Sueltan a los dos tigres en un cañón cerrado.
En ese cañón, 2 niños pequeños van caminando de la mano completamente ajenos al peligro. Niños normales. Sí. Lo realmente atroz, lo que hela la sangre, es que a estos niños los han vestido meticulosamente con las ricas telas, los cortes exactos y el emblema del alcohol de los Atreides. ¡Qué crueldad! Es un ensayo general. Es un asesinato a sangre fría diseñado puramente para condicionar y afinar a las bestias para su objetivo real. Que no es otro que devorar y despedazar a los gemelos Leto y Ganima en el desierto. Exacto. Y el contraste que hace Herbert ahí es magnífico, porque mientras ocurre esta carnicería en el cañón, la princesa Wensicia observa todo a través de una pantalla comodísima, en la seguridad de su sala, comentando los detalles logísticos como si estuvieran revisando un informe de contabilidad. Frialdad absoluta. Es la crueldad en su estado más burocrático sin mancharse las manos de sangre directamente. Y mientras esta trampa mortal se afila en las sombras de Salusa Secundus, volvemos a la capital de Arrakis, donde la tensión política explota de manera pública y espectacular. Con la llegada de Jessica. Betty Jessica, la madre de Paul y Alia, rompe su largo exilio en Caladan y aterriza en Arrakis. El texto pinta una imagen majestuosa en el inmenso espaciopuerto de Arrakeen. Hay medio millón de personas reunidas bajo ese cielo cargado de polvo esperando verla. Una multitud impresionante. Jessica desciende por la rampa de su nave y lo primero que hace es observar el colosal templo que su propia hija ha erigido. Ese momento en el espacio-puerto es una clase magistral de cómo ejecutar una purga política a plena vista. Ya ves. Jessica avanza sola por la pasarela, se detiene y alza ambos brazos en un gesto tradicional de bendición profunda. Ante esa señal, la inmensa multitud, incluidos los escoltas oficiales y la burocracia, cae de rodillas por puro reflejo condicionado. Todos al suelo. Y justo en ese instante, de aparente devoción masiva, los hombres de su leal servidor, Gurney Halleck, entran en acción. Se mueven fluidamente, infiltrándose sutilmente entre la marea de personas arrodilladas. Es una jugada maestra, de manual. Aprovechan la vulnerabilidad del éxtasis religioso para ejecutar un golpe militar milimetrado. Totalmente. Un golpe rápido aquí, un lazo alrededor de un cuello por allá. En cuestión de 3 minutos capturan, inmovilizan o asesinan a todos los conspiradores y asesinos escondidos en el público. Y sin levantar sospechas. Exacto, porque durante todo ese tiempo, Jessica mantiene los brazos en alto, inmóviles, fingiendo una bendición normal. El nivel de control de la multitud es tal que en lugar de entrar en pánico al ver gente caer a su alrededor, asumen de inmediato que la reverenda madre, con su poder casi divino, está purgando a los infieles in situ. Es fascinante ver cómo utiliza la propia fe de la gente como arma táctica. Pero lo que ocurre inmediatamente después en las recepciones diplomáticas demuestra por qué Jessica sobrevive a todo. No depende solo de la fuerza bruta de Gurney, tiene un nivel de observación que asusta. La disciplina Bene Gesserit. Hay un momento en el que se le acercan los sacerdotes de la corte de su hija Alia, y entre ellos destaca un hombre llamado Javid. Y aquí es donde esa disciplina perceptiva brilla de forma aterradora. Jessica no solo mira a Javid, lo escanea. Capta su acento fremen inusual, registra las microexpresiones que cruzan su rostro por fracciones de segundo. Cosas imperceptibles para el resto. Evalúa la tensión en la mandíbula y la frialdad de su mirada. Para poner a prueba la sala, Jessica lanza un comentario incendiario, insultando deliberadamente una ceremonia oficial, llamándola estupideces sacerdotales. Solo para ver cómo reaccionan. Exacto. Mientras otros miembros del clero fingen escandalizarse y hacer aspavientos, Javid apenas aprieta los labios. No reacciona emocionalmente y sus ojos se mueven rápidamente por la sala evaluando quién ha escuchado el insulto y calculando el daño. Esa lectura del lenguaje corporal es pura diplomacia de alto nivel. Si lo pensamos en el contexto actual, los grandes imperios modernos, los tratados internacionales, a menudo se rompen o se firman basándose en este tipo de observaciones minúsculas. Así es. Jessica ve más allá de la careta y comprende que ese hombre esconde una inteligencia fría y un odio visceral hacia los Atreides. Pero en vez de ordenar a Gurney que lo elimine en el acto por traición, hace algo mucho más retorcido. Aplica la regla de oro del poder. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos letales aún más cerca. Totalmente. Al reconocer lo peligroso e inteligente que es Javid, decide asimilarlo, lo nombra parte de su séquito oficial, obligándola a acompañarla en todo momento. De esta forma, no solo neutraliza su capacidad de moverse libremente, sino que lo mantiene bajo su microscopio personal. Increíble. Pero claro, toda esta intriga palaciega y humana, por brillante que sea,
Se queda minúscula ante la inmensidad del problema a escala planetaria que aborda el texto. El gran tema de Dune. Entramos en un ecosistema que se tambalea al borde del abismo. Es la batalla definitiva, el agua contra la especie. El viejo sueño Fremen de transformar Arrakis en un paraíso fértil, de tener mares y cielos nublados, se está haciendo realidad, pero con una ironía brutal y devastadora que nadie anticipó. Nadie lo vio venir. Herbert nos regala una escena nocturna muy evocadora y serena, que contrasta con el ruido del espacio-puerto. Leto está sentado en un saliente rocoso acompañado por su hermana. Tiene en sus manos el baliset, toca viejas melodías, y mientras mira hacia la oscuridad del desierto salpicado por el agua de los canales artificiales, experimenta una epifanía ecológica escalofriante. Si conectamos esto con el panorama general, la ironía de la que hablas se convierte en una tragedia matemática. En esa conversación íntima bajo las estrellas, Leto disecciona el origen del ciclo vital de Arrakis. Explica que las truchas de arena, esas criaturas aplastadas y coriáceas que pululan bajo las dunas, en realidad no son nativas del planeta. Aclaró, vinieron de fuera. Fueron introducidas desde el exterior hace eones. Su única función biológica, su imperativo de supervivencia, consistía en localizar, encapsular y aislar absolutamente toda el agua libre del ecosistema original. Ellas crearon el desierto, secando el planeta. Y el motivo es lo que hace que la mente estalle. Lo secaron porque el agua es literalmente un veneno mortal para la etapa adulta y gigante de esa misma especie, el gusano de arena. Exacto, el agua los mata. El ecosistema original, verde y húmedo, fue asesinado a propósito para que naciera el hábitat perfecto para los creadores de la especie. Exactamente. Y ahora los humanos, en su afán de mejorar el mundo, están revirtiendo el proceso ciegamente. ¿Creyendo que hacen el bien? Con la llegada sistemática de la lluvia y la perforación masiva de canals para irrigación, el agua vuelve a saturar la arena. Las truchas de arena no pueden contener tal volumen de líquido o mueren devoradas por nuevas especies introducidas. ¿Y el efecto dominó? El efecto dominó es imparable. Sin truchas de arena se rompe el ciclo de reproducción y no habrá nuevos gusanos de arena. Y sin gusanos de arena la fuente de la melange desaparece por completo. Es que las consecuencias de eso son inimaginables. Si la especie desaparece, no es solo que Arrakis pierda su exportación. La cofradía espacial no puede navegar. Se acaba el viaje espacial. El comercio interplanetario se detiene en seco. La longevidad de las élites se esfuma. La civilización humana a nivel galáctico se desmoronaría en cuestión de meses. Es la arrogancia pura de terraformar un planeta sin entender a su especie clave. Totalmente. Y este conocimiento asfixiante dispara otra faceta oscura en Leto. En esa misma escena le confiesa a Ghanima algo que los aterroriza a ambos. Está empezando a tener sueños prescientes. Visiones del futuro. Saben el altísimo precio, la trampa absoluta que supuso la presciencia para su padre. Leto menciona un lugar muy específico en esos sueños, Jacuruto. Un lugar tabú. Un nombre maldito en las viejas leyendas Fremen. Y de forma paralela y escalofriante, sabemos que los prisioneros contrabandistas que Gurney Halleck está interrogando, justo antes de morir por un bloqueo cardíaco condicionado en sus mentes para proteger sus secretos, pronuncian con su último aliento esa misma palabra, Jacurutu. Lo cual confirma que la leyenda no es un simple mito de campamento, sino un enclave físico, real y operativo, desde donde se está gestando una amenaza formidable. Una base de operaciones. Y esa tensión, esa sensación de que las viejas estructuras se derrumban, nos lleva a uno de los arcos más dolorosos del análisis, la crisis de fe profunda que azota al planeta. Stilgar. Y nadie encarna mejor este conflicto que el viejo Knight Fremen, Stilgar. Stilgar ha sido siempre el pilar de la lealtad inquebrantable a los Atreides. Sin embargo, lo encontramos sumido en la oscuridad, caminando de noche, revisando los aposentos de los gemelos, devorado por la duda. Viendo la corrupción. Se da cuenta de que la inmensa burocracia eclesiástica creada en torno al mito de Muad'Dib se ha podrido. Está devorando la antigua cultura Fremen, sus libertades y sus tradiciones, para mantener a una casta de sacerdotes acomodados. La agonía de Stilgar llega a tal punto que se plantea cometer lo impensable. Contempla en la penumbra de esa habitación la posibilidad de asesinar a los gemelos en sus camas, un par de cortes limpios con su cuchillo, destruir la línea de sangre real, descabezar el mito y liberar a su pueblo antes de que el peso del imperio aplaste al universo entero. Un regicidio. Es el lealista absoluto planteándose el regicidio por un bien mayor. Pero claro, su núcleo moral y esa disciplina antigua lo detienen. Elige el camino difícil. Elige vivir con la carga antes que buscar la solución fácil del asesinato.
Esa tormenta interna que Stilgar sufre en silencio y de noche es el reflejo exacto de lo que acaba estallando a plena luz del día en las polvorientas calles de la capital con la aparición de una figura absolutamente magnífica, el predicador. Qué gran personaje el predicador. Es un anciano ciego, pero el texto es específico. No es una ceguera de nacimiento ni por enfermedad. Las cuencas de sus ojos han sido quemadas, cauterizadas por la radiación de un quemador de piedras. Un detalle importantísimo. Viste un traje de destilación andrajoso de los de antes, sin las comodidades modernas, y camina guiado por un joven llamado Hasan Tariq. Su simple caminar por la plaza paraliza las multitudes. Y la escena que se monta frente a las gigantescas puertas de bronce del templo de Alia es digna de un cuadro barroco. Tienes la plaza abarrotada de peregrinos y buhoneros vendiendo estatuillas religiosas de plástico. Puro mercadeo. En el centro, un grupo de danzarines de la arena, fanáticos bailando hasta el colapso, espumando por la boca en busca de un éxtasis místico inducido por el calor y el agotamiento. De repente, el predicador levanta la voz. Y no es una voz de viejo quebradizo. Tiene ese eco, esa resonancia imperiosa de la disciplina Bene Gesserit, capaz de clavar a una multitud en el sitio. Exige silencio absoluto. Esto plantea una pregunta importante al analizar el texto. El predicador no está ahí para predicar una pequeña reforma. Lo suyo es una herejía monumental y directa contra todo el imperio de Alia. Un desafío total. Extrae de entre sus harapos una mano humana, reseca y momificada por las arenas del desierto profundo, y la alza por encima de sus cabezas. ¡Qué imagen! Ante los miles de fanáticos allí congregados, proclama a gritos que toda esa gigantesca religión construida en nombre de Muad'Dib no es más que idolatría barata, una burocracia hueca que se sirve a sí misma. Les lanza una frase devastadora. La religión de Muad'Dib no es Muad'Dib. Él la desprecia como os desprecia a vosotros. Buf. Es un torpedo directo a la línea de flotación del poder de la regente, utilizando la indiscutible autoridad moral del desierto. Entonces, ¿qué significa todo esto? El impacto es un tsunami de rumores. La pregunta que corre como la pólvora por los callejones y que aterra en privado a Jessica, a Alia y a los propios gemelos es abrumadora. ¿Es posible que este predicador ciego sea el mismísimo Paul Muad'Dib? La gran duda. ¿Acaso sobrevivió al desierto profundo hace años y ha regresado en el anonimato para demoler con sus propias manos la religión corrupta que se cimentó sobre su nombre? La ambigüedad con la que Herbert maneja esto es exquisita. Todo cuadra. Las marcas del quemador de piedras, el tono de voz que impone obediencia, el rechazo feroz a los sacerdotes. Pero no hay pruebas. Exacto, no hay pruebas definitivas. La verdad sigue envuelta en la bruma de Arrakis. A modo de síntesis de todo este complejo material, es asombroso ver cómo los diferentes elementos convergen e impactan unos sobre otros. La manipulación de la ecología planetaria choca de forma catastrófica con la macroeconomía y la supervivencia del tejido galáctico. Todo está conectado. Vemos cómo el fanatismo, cuando se institucionaliza, genera un poder absoluto y corrupto, el cual a su vez genera maquinaciones políticas implacables. Ejemplificadas en la frialdad de preparar a los tigres Laza para un magnicidio infantil. Y como corriente subterránea que alimenta cada decisión, el peso asfixiante de una memoria generacional que amenaza con borrar la identidad individual de los protagonistas. Todo es un enorme mecanismo de relojería que muestra las fatales consecuencias inintencionadas de la acción humana en todas sus vertientes. Y es imposible no hacer una lectura que resuene con el mundo real. Es un reflejo clarísimo de cómo las grandes instituciones, los movimientos o los sistemas que inicialmente se conciben con las intenciones más puras, acaban casi siempre calcificándose. Pasa continuamente. Se transforman irremediablemente en estructuras burocráticas pesadas que devoran el propósito que las hizo nacer solo para asegurar su propia supervivencia y poder económico. Ocurre con la religión corrupta de Muad'Dib y ocurre con esa ceguera ecológica que, por querer crear un paraíso, está a punto de extinguir la especie y arruinar el universo. Nos invita a fijarnos en qué tipo de maquinarias en nuestro propio entorno están empezando a girar en el vacío, perdiendo su rumbo original. Es un ciclo histórico
del que parece imposible escapar. Y para terminar, los extractos dejan flotando una idea profundamente provocadora, nacida de la condición de los prenacidos. Imaginamos por un momento un futuro lejano en el que la ciencia, o un avance neurológico sin precedentes, nos permitiera desbloquear el acceso total y perfecto a la memoria genética de nuestra línea de sangre. Interesante. Supongamos que pudiéramos nacer sabiendo cada error, cada guerra evitable, cada alegría y cada brillante descubrimiento de miles de nuestros antepasados. La gran incógnita es, ¿ese conocimiento absoluto nos transformaría en la versión más evolucionada y sabia de la humanidad, blindándonos contra la repetición de los mismos desastres históricos? Ojalá. ¿O por el contrario, el aplastante peso de tantas vidas y tantas voces terminaría volviéndonos irremediablemente locos, arrebatándonos para siempre la ilusión fundamental de que poseemos una identidad propia, genuina y verdaderamente libre? Es un enigma sobre el cual la mente humana podría detenerse a reflexionar durante horas. Desde luego, una duda abisal para dejar resonando mucho tiempo después de terminar. Y con esta reflexión ponemos el punto final al análisis de hoy. Ha sido un descenso vertiginoso por las intrigas políticas, la ecología desbordada y los rincones más oscuros de la psique humana que plantea este texto. Ha sido un placer acompañarte en esto. Gracias a ti y gracias por escuchar esta exploración a fondo. Seguiremos desgranando la complejidad de grandes obras en el futuro. Hasta la próxima.